Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias virtuales para jefes de planta de concreto. Hoy vamos a hablar sobre el análisis estadístico de ensayos de concreto a cargo de Eduardo Garavito Izaza, gerente de Profiescon. Eduardo es un ingeniero civil de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, con MBA en Administración y especialista en patología de estructuras de concreto. Tiene más de 35 años de experiencia asociado al cemento, morteros, concreto, agregados. Ha sido presidente del Comité de Normalización de Concretos y Agregados y de Asogravas. Ha sido profesor de cátedra de concreto de las Universidades Javeriana y Escuela Colombiana de Ingeniería, conferencista de Asocreto. Su carrera profesional se desarrolló principalmente en Cemex y actualmente es el gerente de su propia empresa, Profiescon, profesionales y especialistas en concretos. Socio fundador de la empresa de mortero seco Gamtec SAS y es socio fundador de Centrec, Centro Técnico de Investigación, promotor de la mesa de trabajo de morteros secos que lidera Asocreto. Asimismo, le quisiéramos agradecer a Argos, a Profiescon y Altron Ingeniería, ya que gracias a su ayuda es posible esta conferencia. Bueno, les quiero recordar que en las reuniones de la FIP está prohibido discutir acuerdos de precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir la competencia. Una vez dicho esto, le voy a dar paso a nuestro conferencista para que pueda iniciar su presentación. De sustancias volátiles que se van quemando y al final es la combustión lo que también hace sobre todo el daño propagativo, el cáncer de pulmón, las sustancias cancerígenos como bien digo no por eso podemos afirmar que es el principal agente causante, solamente aumenta enormemente el riesgo de tener cáncer de pulmón. El cigarrillo aumentará pues 100 veces el riesgo. Bueno, buenos días a todos. Es muy agradable poder compartir con gente de tan diversos países y como que les gusta el tema del concreto y viven en ese mundo. Pues ya Vicente me presentó. Básicamente el objetivo es un enfoque didáctico y un poco pues tratar de transmitir algunas ideas para que ustedes entiendan lo mejor posible este concepto estadístico. El primer mensaje que quisiera decir es que cualquier cosa que tenga que ver con análisis estadístico es un resultado de cosas previas, de procesos previos. El análisis estadístico es un conjunto de procedimientos de control de calidad y
y el control de calidad, eso es un conjunto, eso hace parte de un entorno de calidad. El análisis estadístico no tendría sentido si no tenemos un proceso de control de calidad y si no estamos en un enfoque de calidad. Por supuesto, de por sí hacer estadística no serviría para nada si no hay algo organizado detrás de eso. Un poquito, no vamos a hablar de generalidades de calidad, de control de calidad y todo eso, pero básicamente lo que se busca con el control de calidad de concreto es el cumplimiento de algunos requisitos. En el caso del concreto, estos requisitos están relacionados con especificaciones y normalización. Por supuesto, un control de calidad tiene todas sus fases. La clave, especialmente para los gerentes de planta, es el entorno de calidad dentro de la producción. La producción de concreto requiere pues sus procedimientos de control de calidad que tiene que ver con todo el proceso, materias primas, diseño de productos, producción, producto final. Y obviamente la planta tiene que tener un plan de calidad y un plan de inspección e ensayo. A esto me refiero cuando si hablamos de estadística, si no tenemos ese entorno es difícil, no nos va a dar muchos resultados. Entonces, mi sugerencia y mi mensaje es que haya planes de calidad y planes de inspección e ensayo en los procesos de producción de concreto. Y por supuesto, tampoco tendría sentido que tuviéramos internamente en nuestras plantas ese proceso organizado y en las obras no. De alguna manera, lo que pase en las obras es el resultado de lo que se haga en las plantas. Entonces, también de alguna manera, el productor de concreto y el comercializador de concreto debe velar para que en las obras también haya planes de calidad y planes de inspección y ensayo para que tenga sentido el hacer estadísticas y sirva para algo. Todo el proceso de control de calidad pues incluye un mecanismo, pero recordemos que en el concreto hay algunas fases que son el estado fresco, el estado endurecido y una intermedia que es el proceso de fraguado. En esos tres entornos hay que hacer conceptos de calidad y en todos se puede aplicar la estadística. En este caso nos vamos a enfocar en el concreto en estado endurecido, resultados de resistencia de concreto, y ese es como el enfoque de la charla, que es lo que está normalizado y especificado. También hay que tener en cuenta, porque hace parte de ese análisis estadístico, en dónde se hacen los ensayos, cómo se hacen, y tanto en las plantas como en laboratorios, pues tienen que estar con mucho cuidado y totalmente normalizados. Y cumplir una serie de normativas en los diferentes países. Pues aquí todos básicamente somos como hijos del ACI y de lo que pasa en Norteamérica, pero no necesariamente tiene que ser a un 100%. Por eso pongo yo en las normas, obviamente este documento pues está basado en Colombia, que es donde lo hemos desarrollado en la norma colombiana, pero por eso pongo la normativa que se habla, o sea, el antecedente de cada norma para que pues no nos perdamos. Entonces hago referencia a la STM, a la CI, etcétera, etcétera. Para el proceso en estado fresco, pues hay una serie de procedimientos que aquí lo importante no es tanto el procedimiento en sí, sino que seamos conscientes que cada procedimiento va a tener su incidencia en el resultado final de la estadística. Y en el producto terminado concreto endurecido, pues básicamente los resultados de resistencia. El análisis estadístico se hace a cualquier nivel de resistencia, puede ser cualquier desempeño mecánico. No solo hablaríamos de compresión, de flexión, podríamos hablar de tracción, de impacto, de torsión, de módulo de elasticidad, etcétera, etcétera. Nos vamos a enfocar en los resultados de resistencia de la compresión. Algo muy determinante es la referenciación de las muestras. Todo esto tiene sentido si tenemos trazabilidad y si tenemos documentación de lo que hacemos. Entonces, ese detalle de una correcta identificación de las muestras con algún sentido lógico que nos diga exactamente cómo encontrar los resultados es muy importante. Esto es parte esencial del control estadístico. Si esa referencia de las muestras y la identificación no está clara, pues el proceso estadístico poco va a servir. El transporte de la muestra es importantísimo. Parte del análisis estadístico es valorar ese tipo de cosas y el transporte es muy importante y en general todos los procedimientos. Entonces, de alguna manera, simplemente quiero recordarles
que cada proceso de control de calidad de concreto en cualquiera de sus estados va a incidir en lo que al final el análisis que hagamos de la estadístico del concreto. Todo lo que se hace en plantas se extrapola a las obras, y en las obras, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en general. Pero al final lo que queremos es que tener un entorno de calidad. El entorno de calidad es una decisión de las empresas, de los productores de concreto, de las obras. Es una decisión de quiero trabajar con calidad o no. Eso es lo primero que hay que hacer. El control de calidad es la disciplina y la ejecución de ese concepto de calidad, son las herramientas. Pero el análisis estadístico, a mi criterio, es lo que nos permite pensar, retroalimentar, analizar y mejorar el concreto. Entonces, fíjese que es un resultado, pero si no estoy en el entorno completo, de poco me va a servir. Ahora sí, enfoquémonos un poquito en el tema específico que vamos a hablar, el análisis estadístico de resultados. En general, la estadística es una ciencia que nos sirve para el control estadístico, y hay que tener claro que es la herramienta. La estadística no es el fin, es la herramienta. Y como es una ciencia, nos permite, tiene procedimientos y métodos que nos permite proyectar y pronosticar cosas que hoy no sabemos. Y tiene unas variables que se miden. Las variables son los parámetros que uno debe tener, que quiere medir, controlar y todo eso. Básicamente las reglas de juego es que las variables se puedan medir y dentro de rangos que uno está esperando. La estadística inferencial es muy importante para el tema del concreto. ¿Por qué? Porque la estadística inferencial es lo que nos permite, con poquita información, cuando hablamos de poquita información, son muestras relativamente pequeñas, casi siempre de cilindros o viguetas, con una parte muy pequeña de la muestra, extrapolar, inferir qué va a pasar en una gran masa, una gran cantidad de concreto. Eso es muy importante. Porque, ¿qué quiere decir? Que con muy poquitos resultados extrapolamos a algo general. Entonces, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con las muestras. Y la muestra es una fracción de esa población. Y la población es el conjunto de datos. Simplemente eso será un recorderis estadístico, porque la estadística es la que nos va a servir, por supuesto, para el análisis estadístico. Hay muchas herramientas para analizar la estadística. Y son formas de valorar y mirar probabilidades y todo eso, y depende de los fenómenos que se estén analizando en la naturaleza. La naturaleza tiene muchas formas de actuar. Por ejemplo, una industria que quiere mirar si los bombillos que produce son buenos o malos. Entonces, seguramente chequeando si prendiéndolo, apagándolo, puede saber si el bombillo a la larga va a funcionar. O hay otro tipo de cosas que pasan en la naturaleza. Por ejemplo, tirar una moneda al aire tiene unos resultados que muchas veces son sí o no, así como el bombillo es prendido o apagado, la moneda sale cara o sello. Hay efectos en la naturaleza que tienen como dos soluciones, y cualquiera que se dé nos ayuda a tomar algunas determinaciones. Ese tipo de fenómenos tienen en la estadística unas soluciones, y viene en el tema de las distribuciones estadísticas. Pongo el ejemplo esta de Bernoulli, que nos ayuda a solucionar de un modo matemático cómo puedo resolver situaciones de dos resultados, sí, no, o blanco o negro, o 1 y 0, etcétera, etcétera. Pero hay otros eventos en la naturaleza que no tienen una única respuesta, que tienen muchas posibilidades de respuesta, pudiera algunas ser hasta infinitas. Por ejemplo, cómo crecen las poblaciones, cómo puedo saber si la contaminación del aire va creciendo o no. Ese tipo de distribuciones tienen otra matemática y otra forma de analizarse. Y hay otra serie de fenómenos en la naturaleza que tienden como a tener entornos medios o promedios o objetivos. Por ejemplo, si para encontrar el peso de una población sacamos, por ejemplo, un promedio, decimos la población está entre tantos kilos y tantos kilos, o los que tiran al arco, o disparos a, digamos, a un arco de fútbol. Un delantero tiene una probabilidad y normalmente trata de atinarle a hacer el gol, y esos fenómenos tienen otro tipo de movimientos que tienden a ser hacia un centro, hacia una mitad.
Y hay otros eventos en la naturaleza, por ejemplo, lo que estamos pasando, que tienen una serie digamos, de efectos que alguien dice, oiga, esto tiene un comportamiento que se parece a algo y estadísticamente tiene una forma de analizarse. Entonces se aplican las ecuaciones matemáticas, entonces dice, oiga, este COVID-19 tiene una forma que se parece a la curva exponencial, ese tipo de cosas. Esos otros eventos tienen su forma de manejarse. Hay unos, por ejemplo, como los dados, que es lo que se llama determinístico. Digamos, uno tiene un dado de 6 caras, tira el dado y la probabilidad no se sale de que salga 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. A un dado no le va a salir a uno el resultado de 8.5, por ejemplo. Entonces, esos datos que uno ya sabe qué resultados van a ser son los determinísticos, pero hay otros que no sabemos. No sabemos cómo va a ser el tema de este virus y todo eso y se llaman probabilísticos. Entonces, con todo ese, digamos, ese entorno que les quería decir, pensemos el concreto cómo se va a comportar. El concreto será determinístico, será probabilístico. De alguna manera, todos los que tenemos que ver con este material, ya de entrada sabemos que es muy difícil determinar cosas del concreto. Y si hablamos de resistencias, es muy difícil determinar con toda seguridad una resistencia exacta que va a tener un concreto. Es difícil. Entonces, digamos que es válido como anticipación decir que el concreto es un elemento que hay que analizar de un modo probabilístico, no determinístico, pero tiene un entorno muy importante. Acordémonos que el concreto está hecho de materiales que son muy diferentes entre sí. Es un material, los componentes son heterogéneos, aunque siempre tratamos de hablar de concreto como un material homogéneo, sus componentes son heterogéneos. El cemento es muy diferente al agua, la arena es muy diferente al agua, el aire es súper diferente a la arena, la arena tiene algunas diferencias, la grava, pero al final el concreto en su entorno funciona como homogéneo. Entonces, al ser con componentes heterogéneos y tener tantas variables, hay que mirar que esas variaciones nos pueden dar algunas probabilidades de resultados diferentes, pero lo que sí es claro es que tenemos que cumplir unas especificaciones. Entonces, de alguna manera, algo muy variable y heterogéneo, vamos a tratar de que busque un objetivo. Entonces, en ese entorno, acordémonos que está escrito y eso pues no lo vamos a repetir, simplemente lo pongo como ejemplo. El ACI documenta, siempre en todas las charlas decimos que el ACI documenta al menos 60 variables que pueden afectar la resistencia a un concreto. Mostré en forma resumida dos, que tienen que ser variaciones respecto al material o a los métodos de ensayo, pero aquí podemos aumentar una columna en las variaciones en la producción, variaciones en los equipos, variaciones en las celdas de carga, variaciones en los cuentalitros, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas variables. Como hay tantas variables, el concreto, de alguna manera, se ha identificado durante muchos años que tiene un comportamiento más o menos de este estilo. Obviamente no es exacto, esta gráfica no se reproduce exactamente, pero si ustedes se ponen a detallar en general hasta ahora, estamos hablando de más de 50 años, ese comportamiento ya ha estado muy estudiado y tiene como esa forma. Digamos, siempre que diseñamos un concreto, tratamos de cumplir una especificación y en general la mayoría de los resultados se acercan a esa especificación o a una especificación mayor, dependiendo del factor de seguridad que tengamos. La mayoría de datos están en ese objetivo, pero siempre en este negocio hay unos resultados que a veces nos dan muy altos, alejados de ese promedio, o muy bajos, alejados de ese promedio, pero en general las gráficas son así. A veces tenemos poquitos datos y tenemos una información muy discreta, pero también con muchos más datos, más información, podemos suavizar ese tipo de comportamiento de esas curvas. A veces no es tan estricta, a veces tenemos como sesgos. Cuando pasan en nuestros procesos de concreto sesgos de este tipo, hay algún inconveniente que nos está sucediendo y nos permite analizar. Pero en general, esta gráfica se parece un poco a la del concreto. Me voy a volver rápidamente. El concreto más o menos se comporta así. Se parece un poco a este comportamiento. Entonces, si estuvieran charlando
el don Pedro de Concretos con su primo José estadístico, José el estadístico le va a decir, oiga, esta gráfica se me parece a algo que yo conozco mucho, yo le pudiera ayudar a solucionar sus problemas concreteros con la estadística, y para eso se aplica esta curva. Esta curva tiene pues una pequeña historia que la voy a hacer, a la que se conoce como distribución normal de frecuencia. La distribución normal de frecuencia es una herramienta matemática estadística que nos permite dibujar las desviaciones o las distancias que hay entre cada punto a un punto medio. Y esas situaciones son sucesivas. Cuando yo hago algo sucesivo y cada punto lo logro graficar respecto al promedio de todos los datos, obtengo una gráfica de este estilo. Esta gráfica, pues obviamente del siglo XVIII, ya alguien la entendió, pero un señor de apellido Gauss, que fue el que le sacó mayor provecho, el que la comercializó, entonces la utilizó, y por eso esa curva muchas veces se habla como campana de Gauss. Pero hay algo muy interesante que lograron con esa curva, que es aplicarla a cualquier concepto normalizándola. Por eso se llama curva de distribución normal de frecuencia. ¿Qué se llama normalizar? Que hacer que todo lo que pase dentro de la curva sea un 100%, o sea, una unidad. Y eso es muy interesante porque al volver todo en porcentajes, se aplicaría para cualquier evento probabilístico. Y el concreto, pues, no es la excepción. De esta gráfica, rápidamente recordemos básicamente algunos aspectos que son claves. La curva de distribución normal de frecuencia tiene unas cosas que la diferencian de las demás. ¿Esas qué son? Primero, los datos se les calcula un promedio, un punto medio. Ese promedio está en la mitad. Cuando yo digo la mitad, automáticamente estoy diciendo que es simétrica. Esa es otra regla de juego de esta distribución normal. Al ser simétrica, lo que pase a la derecha del promedio es igual a lo que pasa a la izquierda. Hay 50% de cosas que pasan a la derecha y 50% que pasan a la izquierda. O sea, es simétrica. Y otra cosa muy interesante, que es asintótica. Eso es un punto muy importante que las normas lo han entendido y lo contemplan. Como es una herramienta que tiene pues su definición matemática. La definición matemática dice que no acaba, es asintótica para la derecha más infinito y para la izquierda más infinito. Pero al final, en el infinito de resultados, se obtiene el 100%. Otra cosa que se define de la desviación estándar, de la curva de distribución normal de frecuencia, es que se le calcula la desviación estándar. La desviación estándar es un concepto pues que a veces no se entiende mucho, pero la desviación estándar nos da una idea en general de qué en general datos qué tanto se apartan o no del promedio. Entonces, si es una curva que tiene una gran desviación, los datos en general se apartan mucho, consideramos que hay una desviación estándar alta. Si la curva es esbelta, la desviación estándar es baja. Entonces, la desviación estándar, que es un elemento matemático, el promedio, tener en cuenta que es simétrica y que es asintótica, nos definen todo lo que hay que saber sobre la curva de distribución normal de frecuencia. Las unidades son lo que uno quiera medir. O sea, uno puede hablar de estadística de zapatos, de estadística de lápices, pero también de estadística de resultados de resistencia del concreto. Entonces, las unidades son las que utilicemos en resistencia del concreto. Y una cosa muy importante, la unidad del promedio, que si trabajamos en el concreto es resistencia del concreto, la desviación estándar es la misma unidad del promedio, también es resistencias. Ya detalles de la estadística, simplemente para recordarnos el promedio, pues el cálculo del promedio, afortunadamente como ahora los Excel y las calculadoras y todo ya lo calculan, alguna vez nos tocó eso hacer a mano y algunas personas que yo conocí con regla de cálculo. El promedio simplemente es el promedio de todos los resultados dividido por el número de resultados. La desviación estándar es una ecuación de distancia. Y la distancia, como lo dije, la curva es cada distancia de cada punto al promedio. Y en los puntos es lo que da la desviación estándar. De la desviación estándar y de promedio, si yo las divido
consigo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es muy útil, pero es un resultado de dividir la desviación sobre el promedio. El coeficiente de variación se entiende mucho y con ese concepto de porcentaje nos ayuda a tener información sobre los procesos. Pongo este slide adicional porque es que en la literatura, sobre todo en la CEDI y todo eso, cambian un poquito las siglas. Entonces, un poco para que tengamos claro que independientemente de las letras que se utilicen, pues los conceptos no cambian. Entonces, a veces la desviación estándar se utiliza como en un signo griego, en otras cosas como una S. Digamos, eso no importa, pero simplemente para que no haya confusiones, por eso lo hago alusión. Conceptualmente, la desviación estándar, todos lo sabemos, nos puede dar algunas ideas sobre los procesos. Si, por ejemplo, estamos mirando un proceso en una planta de concretos, yo puedo tener, en una compañía que produce concreto, pudiera tener, por ejemplo, 2 plantas o varias plantas. Una planta puede dar resultados muy cerquita al promedio y otra planta puede dar los resultados muy lejanos del promedio. De qué tan controlado es el proceso. Entonces, fíjese que intuitivamente la forma de la curva que está dada por el promedio y por la desviación estándar nos dice si un proceso está controlado o poco controlado. Obviamente, si la curva es más esbelta, es más controlado; si es más chatica, es menos controlado. Pero también puedo tener también en una misma planta, por ejemplo, 2 lotes de concreto, dos tipos de concreto. Tengo el mismo proceso de la planta, como los mismos controles, puedo tener un nivel de resistencia mayor que otro y nos da, pues, obviamente los niveles de resistencia. Esas cosas con la forma de la gráfica nos puede dar una idea de entrada de cómo trabaja un proceso y obviamente si está con el número, con mucho mayor razón. Hablemos un poquito más de la desviación y de la curva. La curva tiene ya mucha información. ¿Por qué? Porque nuestro amigo José, genio en estadística, ya la estudió y nos puede decir muchas cosas. La curva tiene en su forma, fíjese que cambia de una forma convexa a cóncava. Tiene lo que se llama un cambio de curvatura y un punto de inflexión. Un punto de inflexión, los estadísticos dicen que es el punto donde medimos la desviación estándar. Entonces, la distancia del punto al promedio, donde está el punto de inflexión, es donde nos da el número. Recordémonos que el área bajo la curva vale el 100% y vale 1. Y yo la curva o fragmentarla en unidades. Entonces, los estadísticos se apoyan mucho del concepto de la desviación estándar, entonces la separan en veces de desviación estándar. Y, por ejemplo, esta gráfica que ya nos empieza a dar algunas luces. El área bajo la curva ya está conocida. Bajo la curva es el 100%, pero si yo me alejo una vez la desviación estándar para la derecha y una vez la desviación estándar para la izquierda, tengo un área que ya está conocida, que es 34.1 a la derecha y 34.1 a la izquierda. Eso nos da 68% dentro de los puntos alejados, más o menos una desviación estándar. Eso está cuantificado. Si yo me alejo 2 veces la desviación estándar a la derecha, entonces ya tengo un valor de 34 más 13% y a la izquierda 34 más 13%. Entonces eso ya nos da un 95% del área bajo la curva. Si a la vez me alejo 3 veces la desviación estándar, el área ya aumenta el 96%. Entonces, de alguna manera, aquí lo que trato de decirles es que si logramos identificar las veces que yo me alejo del promedio mediante la desviación estándar, puedo saber el área bajo la curva en cualquier punto. Y eso es muy valioso para el tema de concreto. En el tema de concreto, entonces, ¿qué reglas de juego hay que tener para aplicar todos esos procedimientos? Pues unas cosas que nos dicen los estadísticos. Los estadísticos nos dicen, mire, si usted tiene un fenómeno y quiere utilizar y aplicar la distribución normal de frecuencia, tenga datos. No me dé solo un dato, 2 datos, 3 datos, deme muchos datos. Estadísticamente se reconoce que 30 datos es como representativo. O sea, si uno logra tener al menos 30 datos, pues se aplican todas las leyes de la estadística. Si hay menos datos, la estadística siempre castiga. La estadística, por definición, castiga la poca información
y premia la buena información. Si yo tengo muchos datos, nos premian. Si tengo poquitos datos, nos castigan. La otra cosa que es muy importante para el análisis estadístico es que este tipo de análisis se hacen con pruebas que sean representativas y al azar. Esto es clave, es muy importante y se aplica para muchas cosas. Por ejemplo, cuando se hacen las estadísticas para saber qué candidato va a ganar, no se vale que se vaya y se busque la gente de un partido para que vote. No, señor, tiene que ser al azar para que la muestra sea representativo de todo un país. Esto también se aplica para el concreto. Entonces, ya sabemos, una regla de juego tener suficientes datos. Y lo otro es que las muestras sean al azar, pero que sean representativas de una producción completa. Específicamente en el concreto, pues hay dos cosas muy importantes, que es el tamaño de las probetas. Hasta ahora hablamos que las normas contemplan básicamente las probetas de 6 pulgadas y de 4 pulgadas, y hay una diferencia estadística pequeña, pero que hay que tener en cuenta. De alguna manera, si aplicamos estas reglas de juego, podemos aplicar en el concreto pues todo lo que nos dicen las estadísticas. Entonces recordémonos, el área bajo la curva está ubicada. Si me desvío una desviación estándar, tengo un área. Si me desvío dos, tengo otra área, etcétera, etcétera. Y esas veces que me alejo, fíjense que lo puedo poner en un número. Por ejemplo, si yo me alejo una vez la desviación estándar, ese 1 es un número. Si me alejo dos veces, ese 2 es diferente al 1, y eso en la estadística se reconoce como el factor T. Digamos, el T es el número que me dice las veces que me estoy alejando de la desviación estándar. Obviamente no tiene que ser siempre un número entero. Entonces, si yo logro desviarme del promedio tantas veces la desviación estándar, puedo tener información sobre el área que quiero saber. Y esto pues ya está descrito. Afortunadamente, don José, el genio estadístico, pues lo tiene muy claro. Entonces, miremos esa diapositiva que está pues en la literatura, no tiene misterio. Fíjese que hay unas columnas, la resistencia promedio y el porcentaje previsto de ensayos por debajo de un nivel de resistencia. Fíjense que en este caso que les pongo, empieza en 46% con un T de 0.1 veces la desviación estándar. Si ese T fuera 0, o sea, si la resistencia promedio fuera igual al F sub C, el porcentaje de falla sería 50. Quiere decir que 50% de probabilidad de falla si el T es 0. Pero miremos cuando el T es 1, donde dice abajo F más C, nos da un porcentaje de falla más o menos entre 13.6 y 15.9. Miremos si el factor T de desviación estándar es 2 a la derecha. Si busco el T2, F sub C más 2 por sigma, me da más o menos un 2.3 de porcentaje de falla. Eso ya está muy claro con la estadística. La estadística ya lo tiene identificado. Entonces uno como concretero pues no tiene que inventarse las cosas, sino simplemente utilizarlas. El esquema es el siguiente. Si yo tengo unos resultados de concreto para una resistencia específica de 280 kilogramos, este es un ejemplo, y el promedio lo tengo en 280 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, el promedio de resultados es igual a la especificación. Entonces, fíjese que no me estoy alejando del promedio. El promedio de datos está en la mitad, que es la especificación. Entonces, el T en este caso es 0. Como el T en este caso es 0, el porcentaje de fallas es 50%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo unos resultados que en promedio están igual a la especificación, pues la probabilidad de falla va a ser un 50%. Ojo que estamos hablando de probabilidad de falla estadísticamente. No quiere decir que la mitad de los datos dan mal y la mitad de los datos dan bien. No, es estadísticamente la probabilidad. Entonces aquí hay una cosa muy práctica. Yo no puedo llegar a donde un cliente y decirle, oiga, le ofrezco un concreto, se lo dejo a buen precio, pero hay un problemita. La probabilidad de resultado le pueden dar por debajo de la especificación. Obviamente nadie nos compraría ese concreto. Entonces, cuando la especificación está en el mismo punto del promedio, el porcentaje de falla es del 50%. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer?
pues acordarme de este otro genio, otra maravilla que se conoce como la ley fundamental del concreto, que la resistencia es inversamente proporcional a la relación agua-cemento, que todos conocemos, todos sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo hago para mover la resistencia? Pues tengo que mover la relación agua-cemento. Entonces, si yo en este momento tengo una resistencia, en el ejemplo la puse de 280, estamos hablando de kilogramos por centímetro cuadrado, quiero correrme a la derecha un poco porque quiero disminuir el porcentaje de fallas. Entonces, ¿qué hago? Muevo mi relación agua-cemento y me muevo un poco. Obtengo un concreto con un promedio mejor. En el ejemplo que les estoy poniendo, una resistencia de 315 kilogramos por centímetro cuadrado. Mejoré la resistencia modificando la relación agua-cemento. Me alejé un poco del promedio y mi porcentaje de falla baja. Fíjense que el porcentaje de fallas es menor al que teníamos en esta diapositiva, simplemente porque tengo datos que dan más altos que el promedio. En este caso hipotético, en el ejemplo que pongo es, alejémonos, por ejemplo, el T una vez la desviación estándar. Me corro una vez la desviación estándar, el porcentaje de falla baja a 13%. Y lo puedo hacer otra vez. Aumento la resistencia, ¿cómo? Bajando la relación agua-cemento. Aumento la resistencia, por ejemplo, vamos a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Me estoy alejando, por ejemplo, 2 veces la desviación estándar. Entonces, tiene resultados por debajo de 280 es menor y el porcentaje de falla. Entonces, si hacemos esta secuencia, nuevamente, aumento la resistencia, bajo el porcentaje de falla, aumento la resistencia, bajo el porcentaje de falla. Esa es la secuencia muy lógica y la que utilizamos cuando hacemos análisis estadístico y eso es lo que para eso nos sirve la estadística. Entonces, al final, el mensaje es que el concreto, pues obviamente hay que diseñarlo con un factor de seguridad. Ese factor de seguridad es correrme hacia la derecha, porque si no lo tengo, si mi T es 0, entonces tengo un 50% de probabilidad. Entonces, el T tiene que ser mayor que 0. O 0.5, o 1, o 1.5, 2, lo que queramos. En la medida que le aumentamos, aumenta el factor de seguridad. Pero miren una cosa interesantísima. La resistencia con la que yo debo diseñar, que la podemos especificar con el FCR, depende del diseño y depende de la desviación estándar. Fíjense que aquí no entran otras cosas, no entra nada más, no entra ni la temperatura, ni si hace sol o humedad, ni si sé mucho o sé poquito, solo tiene una variable esa ecuación. ¿Por qué solo tiene una variable? Porque la resistencia especificada normalmente la da el diseñador. El T es el que vamos a utilizar y la única variable es la desviación estándar. Entonces es muy interesante porque se vuelve relativamente sencillo la parte aritmética. Obviamente muy complejo porque la desviación estándar en un proceso de concretos es una suma de muchas desviaciones estándar. Si yo voy a medir la desviación estándar de un proceso de concreto, tengo que sumar las desviaciones estándar de la variación del cemento, de la variación de los agregados, de la variación de la producción, de variación de las celdas de carga, de la variación del laboratorista, del laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, la variable como tal es matemáticamente sencilla. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Empezamos a discutir, oiga, entonces realmente, ¿qué aplicamos? ¿Qué factor de seguridad? Cuando yo doy las clases, ese tema es muy bonito porque definir un factor de seguridad tiene que ver con la expectativa que yo tengo y tiene que ver con digamos, la definición de calidad. ¿Qué entiendo yo por calidad? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? No me voy a detener por cosas de tiempo en ese sentido, pero al final la expectativa del cliente hay que entenderla. La expectativa del cliente es, oiga, yo no quisiera que me fallara nada, pero hay un tema muy interesante. Si yo aplico la estadística, yo no le puedo asegurar a un cliente total seguridad, porque la distribución normal de frecuencia por definición es infinita. Entonces yo no podría asegurarle a un cliente 0 fallas, porque si no tendría que darle una resistencia infinita. Entonces, ese input que me da la estadística de que la curva de distribución normal de frecuencia por definición es infinita, hace que yo tenga que tener cuidado con el concreto. O sea, estadísticamente es difícil asegurar 0
fallas, 0 error, porque tendría que dar resistencias teóricamente muy altas, y eso vale dinero. Entonces hay que ponernos de acuerdo y llegar como a un ajuste. No vamos a discutirlo, pero ya las normas lo definieron. Las normas nos dicen que hagámonos pasito, oiga, hay que ponernos de acuerdo. Usted como cliente acepte que hay algo de probabilidad de falla, y usted como productor, oiga, asegúrele al menos unas cosas. Y eso está definido en estas frases que más o menos se resumen en eso. En general, no debería haber fallas de más de un 10%. Y específicamente nos dicen, oiga, en esas pruebas sucesivas, que la distribución normal de frecuencia por definición dice que son eventos sucesivos, oiga, esas sucesivas, por lo menos de 3 consecutivas, oiga, tengan cuidado, trate de que por lo menos máximo haya una en 100. Y oiga, y échele cemento de concreto, no me vaya a dejar engrampado con un dato sin cemento que dé muy mala resistencia. Entonces, asegúreme que máximo 1% de resistencia van a estar por debajo de FC-35. Entonces, eso está normalizado. La misma tabla que les mostré aquí, pues de alguna manera se la muestro de otra manera acá, y busquemos ese 10%, tendría un T específico, y ese 1% va a tener un T específico, más o menos de 2.3, y para el 10% es 1.28. De alguna manera, hay que cumplir esto que ya las normas en general las han demostrado. Pero hay una frase que hay que tener un poquito de cuidado. Cuando decimos que 3 datos consecutivos no debe ser inferior a la especificación en máximo 1%, hablamos de promedio móvil. Eso de promedio móvil, ¿qué será? El promedio móvil entonces tiene una pequeña definición que la voy a describir. El promedio móvil es el resultado de sacar el promedio de cada resultado. Estoy mostrando un cuadro de resistencias muy común de una fecha, una muestra, resultados de parejas de cilindros que me da un promedio. La muestra, por ejemplo, 8 me da un promedio de tanto, de 354. La siguiente nos dio un promedio de 332 y la siguiente nos dio un promedio de 364. Cada número de estos que les estoy mostrando cuando dice 28 promedio es el resultado de una pareja de cilindros. Si yo cojo 3 consecutivos y les mido y les saco a su vez el promedio, tengo un primer dato de un promedio móvil. Si me corro a la segunda muestra y hago el promedio de la segunda, la tercera y la cuarta y le mido el promedio, obtengo otro dato. Si me sigo corriendo, cojo la tercera, la cuarta y la quinta y le saco el promedio, tengo otro dato. Y sí, así sucesivamente voy a tener una columna de promedios móviles. Ese es el concepto de promedio móvil. En Colombia y en la mayoría de los países de esta parte del mundo que tienen sismos, el promedio móvil se habla de 3 datos consecutivos. Hay algunos países como Venezuela se habla de 5 datos. Entonces, ese promedio móvil, en otras palabras, el resultado de la columna de la derecha, la norma nos dice, oiga, no me dé más de 1% por debajo de la resistencia especificada. Entonces eso es muy interesante. Entonces nos ayuda un poquito el control. El promedio móvil, para analizarlo estadísticamente, por definición estadística, un promedio móvil, la desviación estándar tiene una afectación, una modificación, un factor que es dividirla por la raíz de n. Entonces, en este caso es dividir el dato de la desviación estándar por la raíz de 3 datos consecutivos. Entonces, nos cambiaría, por ejemplo, para un 1%, nos cambiaría la resistencia, la desviación a un factor del 1.34. Este tema matemático no es ahorita tan importante, simplemente es el concepto. Entonces, de alguna manera, las normas expresan en frases y en ecuaciones lo que voy a decir. Entonces, si una norma dice, oiga, no me dé resultados
de más de un 10% con probabilidad de falla. Entonces, esa frase en estadística nos dice que la resistencia de diseño es la resistencia especificada más un factor, que en este caso es 1.28, veces la desviación estándar. Ese 1.28 nos sale de más o menos un 10% de falla. Ese 10% de falla que aparece en el slide, si lo miramos a la izquierda, estadísticamente dirá que es 1.28. La otra frase que es que, oiga, las 3 pruebas consecutivas a nuestro promedio móvil no de menos de la resistencia especificada en más de 1% se da con esa expresión de 1.34. Simplemente el 1.28 se divide por raíz de 3 y nos da 1.34. Y la última ecuación que nos dice, oiga, no nos dé datos por debajo de FC-35. El FC-35 está relacionado con los factores de seguridad de los diseñadores de concretos reforzados. Ese FC-35 no debe dar datos por debajo de la especificación más del 1%. ¿Y eso cómo se escribe? FC-35 más 2.33 sigma. Ese 2.33, ¿de dónde sale? Lo buscamos en el porcentaje de fallas a la derecha del 1% y nos da un factor de 2.33. Entonces, de alguna manera, esas son las ecuaciones que se utilizan. En el caso, por ejemplo, en el caso colombiano, estas son muy... Eduardo, se canceló el sonido un momento, no te estamos escuchando. Entonces, es lo que se conoce como lo que debe cumplir el productor. El productor debe cumplir eso. Y el receptor, uno diría, bueno, el receptor, oiga, entonces yo tengo una obra, tengo mi maestro, mi cuadrilla, que, oiga, me tengo que volver experto en estadística, ¿no? No. Hay un mecanismo muy sencillo que nos ayuda a facilitar el tema estadístico en las obras, que es lo siguiente, y lo trato de expresar en este slide. La norma habla de 1%, pero me dicen que estadísticamente es representativo 30 datos. Entonces, yo no necesito tener 100 datos. Con 30 datos es suficiente. Entonces, es una cosa muy, pues, ponderado. Si un dato máximo me permiten de fallar en 100, pues en 30 es menos de un dato, sería 0.33 datos. Y 0.33 datos no tiene sentido. Entonces, fíjense la simplicidad que podría ser un receptor. Mirar simplemente se demora un minuto, mirando los resultados de 30 datos y buscar si tiene al menos uno. Porque si tiene uno, ya es más del 0.33 de datos. Entonces, simplemente la regla de juego es no debe haber ningún dato en 30 datos por debajo de la especificación del promedio móvil. Y no debe haber un solo dato en los 30 de ningún dato FC-35. Entonces, fíjese que en un minuto de análisis, el receptor, obviamente con sus datos ordenados, soluciona el tema, no tiene que ser experto en estadística. Entonces, eso lo digo porque es muy útil, muy práctico. El productor tiene que tener toda la organización y la estadística y la matemática. El receptor simplemente tiene que saber contar, a mi modo de ver. Pero ¿qué pasa? Oiga, no tengo 30 datos. Muchas obras no son pequeñas, no hay 30 datos, no vino el laboratorio, no me cumplió. La estadística resuelve ese tipo de problemas y la estadística nos pone unas reglas de juego. Al principio de la charla les dije, la estadística castiga la poca información y premia la buena información. Entonces, estadísticamente, la desviación estándar se afecta por un factor si tengo poquitos datos.
Si tengo más de 30 datos, la desviación estándar, tal como la obtenemos, los cumple. Pero si tengo menos de 30 datos, la desviación estándar debo castigarla. Entonces, por ejemplo, si solo tuviera 15 datos, el dato de desviación estándar que calcule con los resultados lo debo multiplicar por 1.16. O sea, tengo que aumentar la desviación estándar, casi que en un 16%. Entonces, estoy castigando el proceso y imagínense en esta ecuación, si yo aumento la desviación estándar por el 16%, la resistencia de diseño se me aumenta muchísimo. No necesariamente el 16%, pero sí se aumenta en un buen porcentaje. Entonces tengo que cuidar la desviación estándar de los procesos y en lo posible tengo que tener buena información. Entonces lo mejor que puede hacer un jefe de planta es tener mucha información. No escatimar cosas en tener poquita información porque la estadística nos castiga. Y también las normas conceptualmente nos dicen, oiga, claro, usted tiene su laboratorio, pero yo voy a empezar un proceso. No hablemos de una planta de concreto, porque usted en las plantas de concreto, pues normalmente hay mucha producción y mucha estadística, pero imaginémonos que vamos a empezar un proceso, una nueva planta, o voy a montar una planta en obra y todo eso. No tengo información. Entonces eso los códigos dicen, oiga, si no hay información, lo castigo y lo castigo mucho. Como no hay información y usted no me puede dar una desviación estándar, yo de entrada ya le doy su factor de seguridad y está descrito en la tabla que yo les digo. Entonces, dependiendo de la resistencia de los concretos, el factor de seguridad es muy alto. Entonces, es un problema cuando uno va a empezar un proceso. Cuando va a empezar un proceso, la norma me dice, tiene que castigar el factor de seguridad con un número que es muy importante. Fíjense, por ejemplo, para el caso de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, 3.000 libras. Tendría yo que diseñar con 295 kilogramos, o sea, más de 4.000 libras, simplemente por el hecho de empezar un proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de tener información muy rápida. En el proceso rápidamente muestrear mucho, tener mucha información para rápidamente poder calcular una desviación estándar y rápidamente quitar este castigo por las ecuaciones anteriores. Listo. Bueno, hasta ahora en resumen, cómo se analiza estadísticamente un concreto. Y fíjense que las reglas de juego son conocer un poquito de estadística, no mucho, tener organizada la información, tenerla tabulada, saber calcular una desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso nos va a ayudar a saber el porcentaje de falla que tengo de resultados de concreto. Pero muchas veces uno tiene un resultado de concreto, pero los procedimientos para obtenerlo no son muy santos. Entonces, la estadística nos ayuda a medir eso, y es lo que se conoce como la variación dentro de la prueba, que también la tiene en cuenta la estadística. La variación dentro de la prueba es el análisis del rango del resultado de resistencia de concreto. Y el rango es una función estadística que también se le hace un manejo estadístico. Entonces, esta variación dentro de la prueba nos va a ayudar a tener información sobre el proceso de control de calidad. Ojo, no sobre concreto. Para el concreto ya todo lo que les dije. Ahora es sobre el proceso de control de calidad. Porque puede que mi concreto esté muy bien, muy homogéneo, pero mi control de calidad no es tan homogéneo y tan bueno y posiblemente me puede decir mentiras. Entonces, para eso se hace este análisis de rango. Y ese análisis de rango, para entender el rango, simplemente es la pareja de cilindros me dan una desviación. Es poco probable que todos los resultados de parejas o de tríos de resistencias me den igual. Es poco probable. Lo normal es que haya diferencias. Esa diferencia en valor absoluto es lo que se conoce como rango. Entonces, el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor en forma absoluta que tiene dos cilindros. Entonces, ese rango yo le hago la estadística. Entonces, fíjese que obtengo una columna. Ya había hecho una columna para el promedio móvil. Para analizar el promedio móvil, tengo que hacer una columna que me valore el rango. Ese rango se puede hacer a cualquier edad. Las normas hablan de 28 días, que es lo que especifican, pero yo lo puedo calcular, hacer rangos a 7 días, a 14, a cualquier edad. Entonces, el rango es la diferencia entre los cilindros. Entonces, al rango, miremosle cosas. Este slide puede parecer pesado, pero no es tan pesado. El rango, yo le mido la desviación estándar. La desviación estándar en la estadística
hacen una diferencia de la desviación estándar dentro de la prueba de la desviación estándar de un proceso y le ponen simplemente la sigla 1. El sigma sub 1 denota la desviación estándar del rango. El rango, si yo miro toda la columna de rangos, va a tener como los resultados de resistencia una desviación estándar, o sea, un promedio y una desviación estándar. Entonces, la desviación estándar del rango es algo específico, y algo específico son esas ecuaciones, que es coger el rango promedio, la letra R, que simplemente sería coger todos los datos de rango y se le saca el promedio, pero se afectan por un factor, y ese factor ya está descrito, no hay que analizarlo y estudiarlo, simplemente tomarlo, depende de la cantidad de muestras que tome yo para una resistencia. Entonces, eso en español quiere decir que si yo a 28 días cojo, por ejemplo, un par de cilindros, mi muestra es de 2 cilindros, el número de cilindros es 2 y el D sub 2 ya está establecido. Eso tiene que ver un poco por porcentajes de falla, etcétera, pues que ahorita no tiene sentido hablarlos. Pero la norma me dice, oiga, si usted tiene una pareja de cilindros, ese rango promedio multiplíquelo por este factor para 2 cilindros. Si tiene 3 cilindros, que se utilizan cuando los cilindros son de 4 pulgadas, si usted tiene 3 resultados de cilindros, el número de cilindros es 3, aplique el factor de 2 para el renglón de 3 cilindros. Y ese factor lo multiplica por el rango promedio. Al multiplicar ese factor por el rango promedio, obtengo la desviación estándar de la variación dentro de la prueba. Y esa variación dentro de la prueba, si yo la divido por el promedio de resultados del concreto, eso es algo muy específico, obtengo el coeficiente de variación dentro del rango. Y esos números, que pues no hay que sabérselos de memoria, simplemente entenderlos y buscarlos en la literatura. Afortunadamente ustedes en sus empresas tienen funcionarios que son expertos en esos temas, no tienen que volverse expertos solo el concepto, entonces ya se aplica y por ejemplo el ACI ya da unos criterios que nos ayudan a valorar nuestros procesos. Entonces pongo el ejemplo de cómo se miden esas variaciones y nos las califican en forma cualitativa. Nos califican, por ejemplo, la variación total de unos resultados de resistencia a un concreto o la variación dentro del ensayo en la parte de abajo. En la parte de arriba, con el dato de desviación estándar, dependiendo de la unidad, arriba está en kilogramos por centímetro cuadrado y entre paréntesis en libras, nos dicen si un proceso está excelentemente controlado o es un buen control o es un control aceptable o un control pobre. Esos son calificaciones cualitativas de datos cuantitativos, pero que les pueden ayudar a ustedes como jefe de planta a valorar sus procesos. Y por supuesto, el proceso de calificación del ensayo, o sea, el proceso de control de calidad, también nos da un coeficiente de variación en la sigla B1, que es la desviación sobre el promedio de resultados, nos da un número, ese número está en porcentajes, y si es un número muy bajo, quiere decir que el proceso es controlado, si es un número muy alto, el proceso es pobre. Entonces, al final, uno como que reduce conceptualmente cómo están sus procesos. Entonces, de alguna manera, pues eso ya se grafican los resultados y todo eso y ya son los análisis individuales. Entonces, un ejemplo ya como para rematar. Simplemente lo que yo tengo que hacer para hacer un análisis estadístico es acordar con lo que empecé en la charla. El análisis estadístico es el resultado de un proceso de control de calidad. Y el proceso de control de calidad es el resultado de un concepto de calidad. Entonces necesitamos un orden, necesitamos un planeamiento de la información, un registro organizado de la información, que no es tan difícil, simplemente es reglas de juego, resultados de muestras que sean tomadas al azar y representativas, que sean consecutivas, sucesivas, porque ahí sale la distribución normal de frecuencia, y tener al menos para cilindros de 6 pulgadas, parejas de cilindros a la edad especificada, por ejemplo 28 días, y si son cilindros de 4 pulgadas, al menos 3 cilindros, o sea, tríos. Hacemos nuestra tablita, le calculamos el rango, le calculamos el promedio móvil, podemos utilizar otra información, porcentajes de evolución, etcétera, etcétera, y
obtenemos el promedio, tenemos la desviación estándar y a la derecha aplicamos y sabemos si cumplimos con los requisitos del código o no. Los requisitos del código son las ecuaciones que le mostré anteriormente, que en la mitad del cuadro está escrito f sub r igual a f sub c más 1.34 veces la desviación estándar, o el f sub r es igual a fc más 2.33 veces la desviación estándar menos 35. Ahí están las dos frases que quieren decir que el máximo del 1% de resultados del promedio móvil por debajo de la especificación y máximo del 1% de resultados FC menos 35 por debajo de la especificación. Eso en ecuación. Y me da un número. Ese número es el que tengo que cumplir. En este caso del ejemplo, 240 y 227. Obviamente, la norma dice que hay que cumplir los dos. Entonces, el dato mayor es el que hay que cumplir. Entonces, yo miro mi promedio, que dio 244, el primer número a la derecha. Estoy por encima de lo que me exige la norma, entonces en este ejemplo que le estoy poniendo, estamos cumpliendo las especificaciones. Y miren abajo, el coeficiente de la última, el coeficiente de variación dentro de la prueba, da 3.1. Entonces mire datos de este ejemplo. La desviación está, el promedio 244, me cumple los dos que exigen, 240 y 227. La desviación estándar 22 y el coeficiente de variación dentro de la prueba 3.1. Entonces, devolvámonos un poquito. 22 de desviación estándar, 22 de desviación estándar, 22 de desviación estándar, eso está en megapascales, entonces da muy bueno, está excelente, es un resultado que es por debajo de 25 megapascales, estoy bueno en la variación total. Y la variación dentro del ensayo, miro abajo, me dio 3.1. Entonces es un ejemplo que estaría muy bueno el coeficiente de variación. Este cuadro, pues, como para explicarlo un poquito, la CI no lo separa cuando hacemos pruebas en condiciones de laboratorio o en obra. Entonces la diferencia, porque no es lo mismo el control de un laboratorio en obra que un laboratorio en planta. Entonces hay que tener en cuenta y por eso separa si es en condiciones de laboratorio o no. Entonces, obviamente, pues esto organizado pues, nos ayuda a graficar y ya con estas gráficas hay muchas estadísticas, procedimientos estadísticos que nos permiten analizar, pero básicamente lo que se busca es tener un control de proceso y todo eso. Si yo tuviera solo 15 datos, la diferencia en el procedimiento es que la desviación estándar la tengo que multiplicar por el factor al solo tener 15 datos. Y ese factor, acordémonos, que es 1.16. Entonces la desviación estándar de 22 la tengo que multiplicar por 1.16 y va a ser una desviación estándar de 30 y me va a aumentar el factor de seguridad y en este ejemplo pues también se compara el promedio con los factores de seguridad. Y obviamente se hacen los procedimientos. Con esto pues ya terminé dando un poco de un brochazo a todo el tema estadístico, tratando de que me entendiera el tema conceptual. La aritmética, en mi concepto, es menos importante porque afortunadamente hay expertos en ese proceso y hay gente que hace esos servicios. Pero a mí lo que me interesa para ustedes, jefes de planta o las personas que tienen que ver con el proceso, es que entiendan el concepto, que entiendan el concepto de la importancia de la desviación estándar, la importancia del factor de seguridad, la importancia de tener resultados y la importancia de tenerlos organizados para que sea el análisis mucho más sencillo. Con eso pues termino. Gracias por la atención. Espero que me hayan entendido. Estoy ahí atento a cualquier cosa. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos unas preguntas que nos llegan. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Eduardo. Tenemos unas preguntas que nos llegan para que nos puedas ayudar a responderlas. Bueno, digamos que la primera pregunta que nos llegó fue que ¿cuál es el futuro de análisis de resistencias del concreto? ¿Se harán cilindros toda la vida a pesar de ser un método directo? ¿Hay algún otro método innovador que sea disruptivo desde el punto de vista del concretero? Bueno, eso se lo contesto analizando la estadística. Pues obviamente predecir el futuro en ese sentido es probabilístico, hay incertidumbre, entonces la respuesta real es no sé con toda certeza, pero mi concepto es que
este procedimiento de muestreo, a mi modo de ver en la tecnología de concreto, es muy rudimentario. Estamos inventando la rueda. Para mí, el futuro, los cilindros van a desaparecer, las viguetas van a desaparecer. Hay otros mecanismos como la madurez, la calorimetría, el tema de chips, el tema, digamos, electrónico va a ser el futuro, pero todavía nos quedan unos buenos años en que utilicemos los cilindros y las viguetas. Y puede que la tecnología cambie, pero en mi concepto, en esta parte del mundo, los procesos de normativa son muy lentos. Y ese sí es el problema. Entonces puede que ya haya tecnologías totalmente soportadas que nos permiten reemplazar los cilindros por métodos, por ejemplo, como el de madurez, pero todavía la normatividad, los comités de normalización, a mi modo de ver, todavía andamos a pata y falta coger el jet. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el diámetro de cilindro de mayor uso en Colombia? En Colombia es estándar las 6 pulgadas y las 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros y 15 centímetros, eso es lo estándar. Lo que está normalizado, lo que está incluido en las especificaciones, pero perfectamente yo pudiera hacer cilindros, me voy a inventar, de 7 centímetros que tengan el Beltec de 2 y aplicar todo el criterio. Lo que pasa es que normativamente pues está reglamentado. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta que nos dicen que por qué se toma el coeficiente de 1.34 si para el 10% no es el 1.28. Sí, tal vez o no fui explícito, no me entendiste. Esto es para el promedio móvil. El promedio móvil hay que dividir por la raíz de n, la raíz de 3. Entonces, por eso se cambia. El 1.34 es el producto de dividir por raíz de n, por raíz de 3, para el promedio móvil. Listo, perfecto. Y acá tenemos otros comentarios en los que nos dicen que en Argentina se utiliza la norma CIRSOC 201-2005, que admite hasta un 10% de fallas, que la versión anterior admitía nada más un 5%. Sí, y pues que, sigue, perdón, sigue. Y que las fórmulas para calcular la resistencia característica ya no se encuentran en la ACI 318, sino en la ACI 301. Sí, claro, es que cada país tiene su aritmética diferente. Por supuesto, la aritmética hay que hacerla diferente porque la estadística cambia, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo, simplemente tener el porcentaje de falla y la estadística nos va a dar los test. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí en Colombia se utilizan mucho los códigos de INVIAS. Si uno mira un documento del INVIAS, ya no habla de ese F sub C, sino habla de unos Ks, pero el concepto es el diferente. La aritmética es diferente, pero el concepto es exactamente igual. Por supuesto, hay que aplicar los porcentajes de falla que aplican en cada país, claro que sí. Listo, no, pues Eduardo, muchas gracias por la presentación. Creo que nos ha servido y nos ha enriquecido mucho a todos. Una vez más agradecemos a Argos, a Profiescon y a Altron Ingeniería por permitirnos esta conferencia. Y también los queremos invitar a nuestro ciclo de conferencias que pues después de esta vamos a tener el lunes 4 de mayo una experiencia real diseñando mezclas de concreto, el miércoles 6 selección de agregados para el concreto, el viernes 8 de mayo gestión de mantenimiento en plantas de concreto y el lunes 11 de mayo avances y desarrollos en la tecnología del concreto. Por la página les vamos a compartir los links, asimismo en el chat va a poner el link para la conferencia de la próxima, que va a ser el lunes. Esperamos todos puedan participar. Muchas gracias por su participación y ya les comparto el link. Muchas gracias a todos y gracias por la paciencia y espero que me hayan entendido. Muy amable, hasta luego. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien.